buenas tardes o buenas noches, porque uno no sabe a qué horas alguien se va a conectar o va a visitar el canal. Y pues aquí estamos dispuestos a aprender y agradecidos, doctor, por la vida y la oportunidad que mi Señor nos da de estar aquí. Sí, pastor, es un privilegio estar examinando las Sagradas Escrituras. La palabra de Dios es lo mejor que le puede suceder a un ser humano, Así porque allí está una palabra que no es una escritura solamente, sino que es la palabra viva encarnada, Dios en Cristo. Y esa palabra viva encarnada tiene poder. Y la palabra poderosa es la que hace que nuestros corazones, cuando la recibimos, cambien nuestra manera de pensar, nuestra manera de hablar y nuestra manera de vivir. Y ese cambio de manera de vivir está cuando nosotros estamos conectados con la voluntad de Dios y diariamente nos fortalecemos o nos alimentamos con la palabra de Dios que está en las Sagradas Escrituras, la Biblia. ¿Es así, mi amado pastor? así es, doctor, así totalmente. Y pues gracias a Dios por el tema de hoy. Yo creo que el tema de hoy es es uno de los temas que más ha dividido la iglesia, uno de los temas menos entendidos y muy manipulados, pero también muy hermosos. No vamos a tildar que es un tema muy hermoso también, donde encontramos, creo yo, doctor, no sé si esté de acuerdo, pero de parte de nuestro Dios, una respuesta hacia la iglesia, hacia el ser humano, de cómo acercarnos a Él y cómo vivir dentro de sus estándares y no de los nuestros. Es importante lo que ha indicado, pastor, con relación a los pactos. Y es una verdad. Mal enseñados, desviados de su verdadero contenido y propósito con que Dios ha dado a la humanidad estos pactos. Y tal vez uno de los aspectos que más ha influenciado y que han desviado el conocimiento bíblico de los pactos es el llamado dispensacionalismo. Pero ese es un tema que ojalá algún día lo podamos abordar. Lo que hoy vamos a hablar es lo que realmente es un pacto, cuáles son esos pactos y mirar el pacto más importante dado por Dios a la humanidad, que es el pacto en la cruz, el pacto de sangre con el Hijo de Dios. De tal manera que al iniciar con lo que es el tema de los pactos, pues pastor, podría indicarse que definitivamente cuando se hable de un pacto, tiene que tenerse como fundamento las Sagradas Escrituras, la Biblia. Y este pacto, entenderlo no por la voluntad humana, incluso no dentro del campo del derecho, sino dentro del campo de la voluntad de Dios dada a su pueblo para redimirlo, para bendecirlo, para apartarlo y para llevarnos siempre a la eternidad. En tal forma que lo que podemos entender por un pacto es que Dios, a través de su santidad y de su amor y misericordia, da al pueblo, a la humanidad, es decir, Dios ha escogido conforme a su voluntad lo que debe comunicarle, lo que en su soberanía debe comunicarle al pueblo. Y así, a través de la historia, Él se ha manifestado en varios pactos, como los podremos de pronto enumerar más adelante,
con alguna designación de algunos de ellos. De tal manera que el pacto es una alianza de Dios con el pueblo que está registrado en las Sagradas Escrituras, que Dios es el que se pronuncia o manifiesta por medio de este pacto para comunicarle a la humanidad a través de hombres cómo Él quiere, desea que todos aceptemos su voluntad con fundamento en su soberanía y obedezcamos toda la palabra de Dios. ¿Cuáles son sus comentarios, Pastor Daniel, a este concepto que podemos hablar sobre un pacto de Dios que está consignado en la Biblia? Bueno, una de las primeras cosas que quisiera resaltar de los pactos es que nuestro Señor Jesús es el cumplimiento de todos los pactos. Él es el cumplimiento de todos los pactos divinos. En los pactos, cuando uno mira el pacto que hay en la palabra de Dios, eh, el Señor está manifestando su gloria, su amor, su perdón, su gracia, su poder, su sabiduría, su soberanía, su aceidad, su inmanencia, su grandeza, su amor y obviamente toda su gloria. Lo repito. Hay un versículo, hay muchos versículos en la Biblia, pero yo quisiera que miráramos eh, no, o sea, espero no adelantarme tanto, pero solamente quiero leerlo. Éxodo 6:7 que dice, ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Yo soy el Señor su Dios y ustedes sabrán que fui yo quien los rescató del opresor de los egipcios. En otras palabras, cuando dice ustedes serán mi pueblo, eso ya es una alianza, un compromiso. Cuando miramos algunos de los sinónimos, miremos por ejemplo, un sinónimo de pacto es tratado, trato, aquí tengo acuerdo, también está obviamente, también hay un compromiso, ese es un pacto, o más bien para poder definir un poquito más al respecto. Eh, Cuando se habla de los pactos bíblicos, de la palabra del Señor, de lo que Dios hace hacia el hombre, esos pactos son solemnes, muy solemnes. Y otra cosa muy importante, es vinculante, o sea, procura la unión. Dios está buscando eso con el ser humano, nuestro Señor. Voy a poner una ilustración, doctor, y a todos los que estén viendo este tema tan importante, y es este. Dios creó el tabernáculo con todas sus partes, con una estructura impresionante, con todo su simbolismo. Dio la orden de quienes podían servir, que era Aarón, toda su familia, los levitas, etcétera. Dio instrucciones de cómo deberían acercarse tanto los mismos sacerdotes como el pueblo de Dios. ¿Y todo esto con qué finalidad? Con el propósito de que el ser humano se pueda acercar al Señor de una manera correcta, no como el hombre quiere o como el hombre se imagina, sino de una manera muy correcta respecto a la perspectiva de Dios, no la perspectiva del hombre. Igual, el pacto es otro camino, otra forma, o puede ser una herramienta, o más bien una manera en cómo puede haber una relación correcta con nuestro Señor. Y ahí involucran compromisos, involucran muchas cosas que más adelante desarrollaremos, pero sí el pacto implica responsabilidad, compromiso e implica fidelidad y hay muchas cosas más, pero sobre todo resalto eso. Hasta el momento, pues el ser humano es partícipe del pacto con Dios, pero hay condiciones para los pactos. Sí, señor. Excelente. Lo que nos ha indicado el pastor sobre lo que es el pacto.
Digamos que algunos eruditos o la misma historia o algunos teólogos han querido equiparar el pacto bíblico, el pacto de Dios, con lo que es un contrato, lo que sería una convención, que en estos, digamos, modalidades es un consenso de voluntades. Pero si nosotros nos vamos al pacto bíblico, a los pactos dados por Dios, que ahora los vamos a enumerar, pues vamos a ver que aquí no hay consenso de voluntades. Ujú. Lo que hay es una manifestación por parte de Dios a la humanidad o al género humano que a través de el amor de Dios, su misericordia y su divinidad le da al pueblo, le comunica al pueblo con fundamento en su soberanía, en su voluntad, lo que el pueblo debe hacer, lo que el pueblo debe obedecer, lo que el pueblo debe tener presente para cumplir la voluntad de Dios. Quería hacer esa adición porque, reitero, muchas veces eh, se compara el pacto bíblico con los pactos o convenciones donde están el consenso de las voluntades humanas y realmente hay un cambio. Excelente traerlo a colación porque nos sirve como una ilustración, pero no Completamente de acuerdo. el contenido porque es la soberanía de Dios, la divinidad de Dios, el amor de Dios, porque ama a su pueblo. ¿Alguna adición, pastor? No, doctor, qué claridad tan genial. O sea, utiliza el doctor, como dice alguien, sabe usar las palabras. Y sí, doctor, tremendo porque debe haber claridad en la definición para poder aplicarlo bien y no intentar manipular a Dios con los pactos. Sí, señor. Sí. Un ejemplo de esta desviación del concepto de pacto, de no tenerlo con claridad en las Sagradas Escrituras, como indicaba el pastor, es lo que en algún sector, por fortuna poco, es venga y pacte. Ujú. Y esa es una de las desviaciones. Hay otras, pero dejemos esa por ahí. Ojalá algún día podamos explicar. Pero mire, amigo, ya tenemos claridad del pacto, lo que nos ha expuesto el pastor Daniel y lo que indiqué también. Podemos ahora, pastor, como enumerar o hacer referencia a algunos tipos de pactos, o en otras palabras, enumerar los pactos que Dios ha dado a la humanidad en su voluntad a través de la historia. Alguna vez el pastor Daniel me indicó que hiciéramos una serie de programas sobre los pactos. Y qué bueno sería hacerlos porque cada pacto tiene mucho texto bíblico, mucha explicación divina y mucho cumplimiento en la voluntad de Dios. Pero ese sería un serial que podemos desarrollar si a bien lo tiene el pastor Daniel. Podemos indicar, amigo, que cuando se habla de pactos, por el ordenamiento y la organización que da la historia es una ciencia y debe ser organizada y debe ser observada.
hay toda una serie de pactos a través de la historia. Entonces podríamos tener un primer pacto que fue el edénico, que es el que Dios hace allá en el Edén después de la desobediencia de Adán y Eva. Los voy a enumerar rápido para que ahorita el pastor nos haga esas precisiones con más exacta con la Biblia. El segundo pacto es el edénico. Dios lo da a Noé a raíz de que todo el pueblo de la época se corrompió y vino el diluvio y después vino el pacto edénico, un pacto prácticamente de conciencia, de conocimiento. Es decir, de conciencia se le dice, conciencia en el hombre. Después vino el pacto con Abraham. Dios llama a un siervo, a un hombre, Abraham, para hacer un pacto en la que Abraham sería la cabeza de un patriarcado, de una nación y de todos los pueblos, en el llamarlo a él para que fuera padre de naciones, es decir, padre en primer lugar de una nación. Después viene un pacto que es el de la ley. Dios llama a Moisés al monte Sinaí y allí él, en su presencia, graba en piedra los mandamientos de la ley. Allí hay un pacto en donde el pueblo debe obedecer la ley. Pues viene un pacto que es llamado el davídico con David, en donde si bien es cierto, no eran los planes de Dios en los anteriores pactos de dar un patriarcado, una teocracia o una monarquía, vemos el amor de Dios como acepta Dios ese ruego del pueblo equivocado, que lo que ellos querían era tener un reinado como lo tenía el mundo. Sin embargo, Dios lo da, pero hace unas advertencias de que tendrían el reinado, la monarquía o la teocracia, pero que las hijas serían esclavas sirviendo al rey, los hijos serían también esclavizados porque iban a haber guerras y también serían unas cargas inmensas de impuesto. Fíjense cómo son las manifestaciones tan perfectas de Dios y la desobediencia y la dureza de corazón del hombre. Después viene el gran pacto, el pacto en la cruz, el pacto de sangre. Imagínense los pactos anteriores, fueron desobedecidos. Y mire el amor de Dios y la grandeza por su pueblo. Tuvo que hacerse hombre en Cristo para ir a la cruz, morir derramando su sangre inmaculada, bendita, pura, cargando todos nuestros pecados, todo el pecado del mundo, para redimir de las maldiciones del mundo. Pastor, hice esa referencia. Hay otro pacto que no se ha cumplido, que es el periodo milenial, pero ese lo vamos a dejar ahí. Pastor, espero que haya expresado con exactitud cada uno de los pactos. Sí, no, todo bien. Yo solamente quiero agregar algo y es que los pactos que cada pacto que el doctor ha mencionado, su origen es Dios mismo, no es sombra, no es propuesta humana, no es el hombre diciéndole a Dios, es todo lo contrario, es Dios, nuestro amado Dios, el Dios de la Biblia, buscando una alianza, buscando la forma de cómo nuestro creador, para guiar a la criatura, a la creación hacia él. Bueno, doctor, yo quisiera proponerle una cosa en este momento con este punto. Yo voy a mencionar unas palabras que son un poquito técnicas. Me gustaría saber si usted nos puede ayudar a aclararlo. Son tres nomás. La primera respecto a los pactos, y es que un pacto, hablando de los pactos y para complementar lo que el doctor está compartiendo, es que un pacto puede ser bilateral entre personas que voluntariamente aceptan términos
de un convenio y puede ser una amistad, puede ser entre David y Jonatán, un ejemplo. Otro punto es que el pacto puede ser unilateral, que es impuesta por una persona superior mayor a menor. Y la tercera palabra, que es un poquito técnica, es la obligación o autoimpuesta, que es por nuestro Dios. Él mismo él toma la decisión de reconciliar al hombre consigo mismo, que habla en Deuteronomio 7:6 al 8 y Salmos 89:3-4. Entonces, primera palabra, bilateral, doctor. Segunda palabra, unilateral. Y tercera, autoimpuesta. ¿Cómo podríamos aclararlo un poco más al respecto? Sí, pastor. La bilateralidad ya implica el bi, que significa dos o más. Entonces, la bilateralidad se utiliza en todo lo que es el mundo de la contratación en todas las modalidades. Es decir, hay dos partes o más partes en las que por un consenso de voluntades, es decir, un acuerdo entre todos, realizan una serie de cláusulas, es decir, de estipulaciones, Condiciones, sí. para cumplirlas tanto de una parte como de la otra. Es decir, lo que se llama en derecho el contraer obligaciones y ejercer derechos en forma bilateral. La unilateralidad implica uno, es decir, hay una voluntad. El ejemplo que se me ocurre ahora es que si bien es cierto, en un Congreso de la República hay un consenso para elaborar una ley, esa ley, una vez elaborada, si bien es cierto, tuvo una bilateralidad, una pluralidad de consensos, esa ley se impone en forma unilateral por el Estado social de derecho, para ineludible cumplimiento de toda una sociedad. Esa sería la unilateralidad. Y el otro término es la autoimposición. Sí, autoimpuesta, que la que hace nuestro Autoimpuesta. Dios mismo, sí, señor. Sí, la autoimpuesta vemos nosotros precisamente en el pacto de David, en donde Dios delega a un rey terrenal su voluntad. Y la voluntad que Dios indicaba a David, y así lo hizo en principio Salomón, no Saúl, y no los reyes ya divididos, era que esa autoimposición de la voluntad de Dios radicara en el hombre, en el rey, para que el rey fuera el delegado del Dios terrenal gobernando los pueblos o una nación. Esa autoimposición de esa forma de pacto no se cumplió. Nosotros sabemos que el reinado del norte terminó en el año 722 antes de la era cristiana y el reino del sur terminó en el año 586 antes de la era cristiana. Y ahí quedó terminado esa autoimposición de ese pacto. Pero ahí viene la última dispensación, el periodo milenial, en donde esa autoimposición de la soberanía de Dios, de la perfección de Dios, del gobierno de Dios, será en el periodo milenial, en donde ¿quién es el rey? Cristo. Cristo y su iglesia. Esas serían las tres, digamos, como posiciones, pastor. Sí, es que yo quería aprovechar, doctor, porque yo sé muy bien que desde su punto de vista como abogado,
esas palabras, al explicarlas, va a ayudarle a la gente a hacer diferencia para poder hacer una aplicación real de lo que son los pactos en la vida del cristiano, porque es importante. Eh, Escuchando al doctor, eh, yo quiero leerles un anexo más, una adición más sobre el tema. Y escuchándolo, creo que al leerle esto a las personas que vayan a ver el canal, ya sea ahorita, en este momento más adelante, van a tener una mejor profundidad al respecto. El pacto entonces constituye el corazón de toda la revelación especial de Dios. Cuando se formuló por escrito, el libro del pacto se convirtió en una fuente objetiva de la esperanza espiritual del hombre. Ahí está. O sea, Dios le entrega un libro al ser humano, las leyes le entrega a través de Moisés, inicialmente a través de él, y luego el Nuevo Testamento, pero entonces ahí se manifiesta la intención de nuestro Señor, de nuestro Dios, porque se convierte en la fuente de esperanza espiritual para el ser humano. Sí, pastor, interesante esa explicación y que abunda realmente en lo que debemos tener claridad sobre los pactos. De otra parte, considero que hay un aspecto también que hay que aclarar sobre los pactos bíblicos, y es que hay unos pactos incondicionales Ujú. y hay unos pactos condicionales o llamados también generales. Y esos pactos incondicionales que mencionan las Sagradas Escrituras, pues realmente es donde Dios promete cumplirlos de manera independiente de otros factores. Es decir, los cumple Él en su voluntad sin tener ninguna adición, llamémoslo acá, de la voluntad humana. Y esos pactos incondicionales es precisamente el abrahámico, el pacto con Moisés y el davídico. Y los pactos generales que tienen un alcance global, general, para todo la humanidad, que es donde precisamente a raíz del rechazo por el pueblo de Israel a Jesús como el Mesías, nosotros como pámpanos nos injertó Dios por su amor, por su gracia, en ese olivo, y ahí están lo que son los pactos generales, son condicionales, que es el pacto adánico, el noético, el de Noé, y el nuevo pacto, es decir, el pacto de la cruz o el pacto de sangre. Quería enumerar esa claridad de que hay dentro de esos 7 o 8 pactos que hemos enumerado, hay algunas diferencias que, como indicamos en la parte introductoria, ojalá podamos establecer un serial que lo llamemos los pactos puntualmente para examinar cada uno de ellos, porque es infinidad de cosas que Dios ha hecho en su majestad, en su amor, en su misericordia, porque nadie se pierda. Y así está estipulado en el Evangelio, en las buenas nuevas. Y por eso fue que Cristo fue a la cruz, para que nadie se pierda. Sin embargo, sabemos que seguimos muchos sectores con el corazón petrificado, por el corazón endurecido. Pastor Daniel. Al respecto, sí, señor. Yo quería, antes de que pasáramos al siguiente punto, doctor, resulta que hay un texto bíblico que se utiliza mucho y como se parece, es muy manipulado y esto nos va a ayudar a entender cuál es la intención de nuestro Señor, de nuestro Dios, al establecer un pacto que comience en Él mismo y que Él mismo es el cumplimiento de esa promesa, de esa, como dicen hebreos, prometió y juró por sí mismo.
Bueno, Primera de Samuel 1:11 dice, le hizo una promesa a Dios, Señor Todopoderoso, mira lo triste que estoy, acuérdate de mí, no me olvides. Si me concedes un hijo, te lo entregaré a ti. Será un nazareo, no beberá vino ni bebidas embriagantes y nunca se cortará el cabello, que es el que hace, doctor Ana, la mamá del profeta Samuel, y es el que hace ella, que es una promesa. Este texto lo utilizan mucho para el tema de los pactos y pienso que es que no se ha entendido, por ejemplo, en el caso de ella estaba renunciando a algo, tiene que ver con una fidelidad, no tiene que ver con algo económico, no tiene que ver con intentar manipular a Dios, no, es un corazón totalmente libre y totalmente rendido a la voluntad de Dios. Y pienso yo que más adelante, si Dios no lo permite, si el Señor guía al doctor Juan, que pudiéramos examinar, por ejemplo, ese texto muy profundo porque muchas veces se utiliza para que la gente proclame o haga pactos con Dios, pero realmente que aquí lo que está hablando es el Señor, es Dios guiando algo muy grande para manifestar su gloria, como cuando envió a nuestro Señor Jesús a la tierra. Eso tiene una profundidad teológica muy grande. Sí, pastor, interesante porque ese es otro tema muy extenso cuando se habla de la promesa y el pacto. ¿Y no le parece, amado pastor, que siempre hay cierta confusión Altísimo. Altísimo porque es y, y se escucha en que de pronto tal vez por facilitar el entendimiento, pienso, se puede decir que el pacto y la promesa son iguales. no, O de pronto, ya en una erudición muy alta, cuando se hacen componentes o se unen, digamos, el estudio de la palabra de Dios complementado con algunos aspectos filosóficos como sería la parte epistemológica, que es, digamos, la fuente del conocimiento, o la parte ontológica, que es el estudio del ser. Entonces, cuando hay esos estudios eminentemente muy encumbrados, llamémoslo así, en la teología, pues también lo que hacen es lo contrario a la idea anterior, separarlos. Y esas son dos, digamos, posiciones que nos llevan al error. Entonces, dentro de lo que podría ser la diferencia entre un pacto y una promesa, lo que primero debemos tener presente es quién es la fuente, tanto del pacto como de la promesa. Y allí encontramos que esa fuente es el amor de Dios por la humanidad. Entonces ahí ya tenemos un elemento que realmente nos va uniendo. Pero miremos la historia, cómo Dios a través del tiempo va dándole a la humanidad toda una serie, voy a utilizar este término, prerrogativas para que la humanidad obedezca las Sagradas Escrituras, es decir, se inserten en cumplir la voluntad de Dios conforme a un Dios soberano. Y entonces, el pacto podríamos entenderlo para poderlo diferenciar de la promesa, es que el pacto es mucho más amplio. Miremos el pacto con Abraham. Él empieza llamándolo a él, dándole bendiciones, dándole una promesa de un hijo a su avanzada edad, y viene una serie de inconvenientes hasta llegar
al sacrificio o a la obediencia para sacrificar a Isaac, y viene después otra promesa que es la de ser una nación, que esta nación llevaría a muchas naciones y a todas las naciones del mundo. Esto para explicar que entonces la promesa podemos empezar a diferenciar, que Dios llama a Abraham y le da una promesa que tendrá un hijo. Pero después le da otra promesa que es el de ser padre de naciones. Pero ese es un pacto, el pacto abrahámico. Entonces, ¿qué podemos deducir de estos dos aspectos? Es que realmente la fuente tanto del pacto como de la promesa es Dios. El pacto es, voy a utilizar otra palabra, personal, individual, subjetiva, y el pacto es general, es decir, para toda una comunidad, para toda una nación, para todo un pueblo. Pastor Daniel. Yo quisiera agregar algo al respecto, doctor. El pacto tiene condiciones y tiene responsabilidades específicas. La promesa son declaraciones de intenciones futuras y pueden no estar necesariamente vinculadas a condiciones específicas. Eh, ambos, ambos tienen, tanto en el pacto como en la promesa, se resalta la fidelidad de Dios, pero también el compromiso de nuestro Dios. Y ponemos como ejemplo una vez más, ya lo había hablado el doctor Juan, pero quiero reiterarlo, y es el pacto de la redención. Ahí está muy claro cómo se manifiesta el carácter de nuestro Dios, su soberanía, su amor, su poder, su gloria, su fidelidad, su compromiso y de restaurar. Y lo que realmente tenemos que tener muy claro es, aquí lo tomé muy preciso en mis apuntes, es la fuente, como lo decía el doctor Juan. El pacto, por ejemplo, el pacto de la redención, eh, el pacto que manifiesta con la gracia de un Dios soberano dispuesto a perdonar a aquel que se arrepiente, porque Dios establece el cómo y el por qué. Dios establece las condiciones y hay una responsabilidad de cada parte, aunque Dios siempre está dispuesto a proveernos a nosotros todo lo necesario. Y yo quiero pues, recordarles algo sobre el protoevangelio, que es el primer evangelio, Génesis 3:15, y ahí está por un ejemplo de la gracia divina hacia el ser humano. No sé si el doctor quiere agregar más a este punto. Excelente, pastor, lo que nos ha indicado, y retomar ese elemento de la promesa de la condición. Es muy importante y se estudia especialmente en la doctrina de la gracia y en la doctrina de la soberanía de Dios. Y es importante resaltarlo, aclararlo, porque la condición está en el ser humano, el de lo que dice Juan 1:12. Hay unos elementos en este texto que para ser hijo de Dios, mire, es para ser hijo de Dios o ser hijo de Dios, implica una serie de elementos o de condiciones. El primero es recibir a Cristo. Pero el recibir a Cristo no es como cuando uno recibe una visita en el apartamento, ¿no? Y se pone uno a charlar y bueno, chao. Recibir a Cristo indica que el amor de Dios por medio de Cristo more en el corazón del hombre. Lo que dice Filipenses, tener la mente de Cristo. Esa mente de Cristo conectada por medio de Cristo hacia el Dios Todopoderoso, el de que Cristo es el Hijo de Dios, que Cristo es el Salvador.
Y hay otra serie de elementos, como sería el caso de recibirlo y creer, creer. Entonces, ese es un elemento que hay que conectarlo tanto con la fe de Hebreos 11:1, la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve, y es tener en nuestro corazón que cuando vayamos a la presencia de Dios, si morimos en Cristo, vamos a tener desde ahora esa seguridad, por eso es esa garantía de lo que se espera, es decir, la eternidad, la certeza de lo que no se ve, nosotros no vemos, no podemos tactar, no es tangible, pero lo sentimos en nuestro ser, porque en nuestro ser mora como creyentes del Evangelio, Cristo y el Espíritu Santo en nuestras vidas. Entonces, todo eso implica las condiciones. Por eso, hubo muchas promesas que de pronto no se cumplieron. Se me ocurre ahorita una. El caso de Moisés, solo tener que conformarse desde la montaña, ver en el horizonte la tierra prometida donde fluye leche y miel. Y solo Moisés lo pudo visualizar. Una ilustración desde luego terrenal. Pero si la llevamos al campo espiritual, es que nosotros cuando vayamos a la presencia de Dios, no resultemos en un lugar distinto, un lugar de suplicio, en lugar de estar en la presencia de Dios, en un lugar en donde es el gozo, la paz y el verdadero amor de nuestro Señor y Salvador por medio del Padre Celestial. Pastor. Doctor, quisiera añadir una cosa a Juan 1:12. Es que lo que pasa es que recibir implica aceptar el señorío de Dios. O sea que una persona cuando recibe al Señor en su corazón, es que acepta sus condiciones, elige hacer la voluntad de Dios. El Señor dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. O sea que aquí implica amor. Ahora, otra parte clave, además de las condiciones que hay en un pacto y las responsabilidades, son las consecuencias que hay en el incumplimiento o en el mismo cumplimiento. Las dos tienen consecuencias. Cuando se cumple esa alianza, cuando se cumple responsablemente con el pacto, hay unas consecuencias, pero también cuando se incumple el pacto hay otras consecuencias. Y esto es claro y ojalá no se pase por alto porque es necesario tenerlo muy en cuenta. Bien, Pastor Daniel, vamos avanzando. Esperamos que quede esta temática clara. Hemos utilizado una metodología de consecución de temas porque es un tema muy amplio Mm. y reiteramos que será materia de un serial. Esto demanda mínimo las horas de un diplomado, ¿no? Son Ah, como que 120 horas. sí. Pero vamos a pasar a un aspecto fundamental, ya al último planteamiento que queremos compartir con usted, amigo oyente, y es el último pacto que vamos a abordarlo de una manera, digamos, general, tangencial, que es el pacto precisamente de la gracia, el pacto de la cruz, el pacto de sangre. Tengo por acá un librito que siempre me ha servido mucho. Marcelita dice, ¿y usted qué hace con ese libro para toda parte? Voy a tratar de hacer algunas precisiones, son históricas, desde luego doctrinarias y de teología, de lo que es el pacto de la gracia. Entonces, amigo oyente, usted tiene que empezar para entender el pacto de la gracia, que es el sacrificio de Cristo en la cruz. Es el texto principal o base, es Juan 1:17. Después lo examina. Juan 1:17. Entonces miremos de dónde va ese pacto.
desde la venida del Espíritu Santo hasta la segunda venida de Cristo. Desde Pentecostés hasta la segunda venida de Cristo. Ese es el periodo que se llama de la gracia o el pacto en el cual nos encontramos. Ya lleva una duración muy cerca, a los 2000 años. Es un dato importante. Hay una condición de las que hablaba el pastor, vea, bien importante la condición del pacto de gracia. Todos son culpables delante de Dios. De tal manera que aquí no hay nada, ni uno, como dice Pablo, bueno. Eso no nos demos por santicos porque todos los días cometemos nuestras embarradas delante de nuestra familia, delante de la iglesia, que de pronto no se den cuenta, eso es distinto, pero Dios sí se da cuenta. Y todos los días estamos pecando, de tal manera que no hay un hombre bueno. Interesante esa parte de lo que es la condición en el pacto. Bueno, seguimos acá con la parte de la obligación. Bueno, se utiliza este término bastante coercitivo y lo debe ser así. ¿Cuál es la obligación en el pacto de nosotros? Aceptar a Cristo. Y aceptar a Cristo como el Hijo de Dios. Es Dios encarnado, hecho hombre. Allá en Juan 1:14, el verbo se hizo carne. La transgresión. Lo que podemos nosotros, y es lo que se hace en la mayoría, dentro del periodo del pacto, es no aceptar a Cristo. Esa es la transgresión, ese es el pecado. Amigo oyentes, no es solamente los pecados de la carne que habla en Gálatas y en Romanos, no. El mayor pecado es que usted le hablan de Cristo, que le hablan de un Salvador y usted se burla, y usted dice, ese señor, pensé que era inteligente, lo que es un estúpido. No, eso es el rechazo de Cristo, ese es el pecado. La condenación, Dios mío, temblor, tremendamente, temor y temblor, juicio y condenación eterna. No nos guardemos estas palabras. La gente dice, uy, qué dureza de corazón. No, es que es una verdad. ¿Cuál es la condenación? Es el infierno, es el lugar de suplicio. Esa es la condenación. Duro. Pero ojalá, como no son palabras mías ni palabras del pastor Daniel, ojalá lleguen al corazón de todos, de que si usted rechaza a Cristo, usted va a estar en el infierno en suplicio. La culminación, el arrebatamiento de la iglesia y del mundo. Esas serían las grandes, digamos, elementos, aspectos para tener en cuenta lo de el pacto de gracia. Pastor Danielito. Quisiera agregar y reiterar algo, y es que este pacto implica de nuestra parte también, no solamente elegir, no solamente someternos, sino también comienza. El inicio de nuestra parte es el arrepentimiento. El ser humano se tiene que arrepentir para poder entrar en el pacto de la gracia. En Hechos 3:25 dice, vosotros sois hijos de los profetas y el pacto que Dios hizo con nuestros padres diciendo a Abraham, en tus simientes serán benditas todas las familias de la tierra. Eso es pura gracia, porque involucra a todas las naciones de la tierra. En Hebreos 9:15 dice, así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones, que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Entonces, obviamente que aquí hay una manifestación, la intención de nuestro Señor como mediador de ese nuevo pacto. Y Lucas 22:20 dice, de igual manera, después que hubo cerrado, tomó la copa del Senado, perdón, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros es derramada. Entonces aquí vemos que él mismo está dispuesto a que haya un cumplimiento.
Él es como la señal, su sangre es como el documento que certifica que hay un nuevo pacto. Y aquí se está manifestando la justicia de Dios y la misericordia de Dios hacia el hombre. Recuerden, nuestra parte comienza con el arrepentimiento. Dios revela a través de este pacto su justicia, pero también su misericordia. Por eso es que de pronto el doctor Juan dice para muchos que esto es como muy duro, pero no, es que es justicia, es solo justo. Y ¿cómo podríamos refutar ante esta soberanía de nuestro Señor? Excelente, pastor, por enunciar esos dos aspectos tan fundamentales dentro de lo que es la naturaleza y el carácter de Dios, su amor, su misericordia, pero su justicia. Su justicia. Esos son dos elementos. Y justicia, Él es justo porque Él es santo, santo, santo. Y en este pacto de la cruz, debemos tener en cuenta que la cruz es el símbolo más distintivo del cristianismo. Es un símbolo. Representa el gran amor que Dios mostró al enviar a su Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Lo envió al mundo para que a través de la muerte y de su resurrección podamos nosotros tener vida eterna. En la cruz Jesús llevó el castigo que nosotros nos merecíamos. Él cargó con nuestros pecados y soportó ese castigo que nosotros deberíamos cargar. Y lo hizo por lo que decía el pastor, por su amor y su misericordia. Pero resaltemos, Dios también es justicia. Jesucristo nos salvó. En la cruz, su sacrificio por nosotros, denominando, o es lo denominado la doctrina de la expiación. Es el acontecimiento más importante que jamás haya ocurrido en la historia. Nunca habrá un sacrificio como el de Cristo en la cruz. Gracias a Él y al Padre Celestial, la muerte no es el fin, sino es el principio, porque es la resurrección. Por causa de Cristo podemos nosotros ser perdonados y salvos por gracia, regalo inmerecido por todos nuestros pecados. Para todos los impíos, en la cual nosotros formábamos parte antes de conocer a Jesucristo, la noticia es que Cristo murió por ti y cargó todos sus pecados, y que Cristo en la cruz vio su amor en todo lo que son sus vidas llenas de pecados, nuestras vidas llenas de pecado, y que Él volverá por la iglesia, y en el periodo milenial se cumplirá el reinado perfecto, la paz perfecta, la justicia perfecta, la misericordia perfecta de Dios. Por eso es que el pacto de gracia, el pacto en la cruz, es el acontecimiento más importante en la vida terrenal, porque es el más importante y eterno en el reino de Dios. Pastor. Doctor, escuchándolo me emociona mucho porque es pura esperanza para el ser humano, todo lo que el Señor ha hecho con este pacto. Y hay algo clave, es que el pacto y la promesa que vienen de nuestro Dios tienen varias características, claves, claves, claves. Y es esto, número uno, son eternas. Número dos, son ineludibles, indisolubles, inmutables, y hay mucho más. ¿Qué significa? Que nosotros podemos descansar de manera tranquila, confiada plenamente, y como dicen las escrituras en Hebreos capítulo 6, nuestra esperanza tiene una firme ancla y es nuestro Señor Jesús.
en el pacto que Dios nuestro Señor hace hacia el ser humano, está manifestando su carácter santo, santo, santo y su naturaleza divina. Por eso es tan delicado cuando el ser humano intenta hacerle pactos con Dios, tratando de como torcer el brazo de Dios, tú me das tal cosa y yo doy tal cosa. No, esto es muy delicado porque los pactos que el Señor está estableciendo tienen un propósito y es la salvación del hombre. Todos los pactos, el de Adán, el de Noé, el de Abraham, tienen un común denominador y es el amor de Dios hacia el ser humano. Un ser humano que en su mayoría le damos la espalda a nuestro Señor y nuestro Señor siempre queriendo acercarnos a Él, siempre queriendo, procurando que el ser humano se arrepienta, procurando que el ser humano se acerque a Él, procurando que el ser humano se convierta a Él. Así que me parece clave poder entender lo delicado que es malinterpretar el mensaje que implica el pacto e intentar nosotros hacer cosas para nuestros intereses personales. Bien, Pastor Daniel, vamos a concluir este compartir con cada uno de ustedes y indicándoles que pueden volver a mirar el video y revisar y hacernos comentarios. Las Sagradas Escrituras hablan de una serie de pactos que Dios dio a la humanidad. Hay muchas formas de pactos o tipos de pactos a través de la historia, siempre Dios buscando en su amor y en su misericordia la obediencia del pueblo de Dios a su soberanía. Nunca confundir lo que es un pacto con lo que es las promesas. Y desde luego, siempre tener en cuenta lo más importante, el pacto de gracia en la cruz por medio de Cristo nuestro Señor y Salvador. Gracias, Pastor Daniel, pero qué bueno que nos indique si alguien quiere comunicarse con usted, nos dé un enlace y nos hable también de los servicios, los horarios de reunión. Claro que sí, doctor. Nosotros estamos ubicados aquí en el barrio Castilla, en la calle 8D, 7809. Pueden encontrarnos en YouTube, en Instagram, en Facebook, en Pinterest. Se ha hecho una muy buena labor. Hacemos reflexiones, profundizamos durante toda la semana la predicación del domingo a través de publicaciones en Facebook y del WhatsApp. Hacemos reflexiones sobre la predicación y se profundizan los temas de todos los domingos. Pueden comunicarse con nosotros al 313-425-2977. Repito, 313-425-2977 y estamos para servirle. Los esperamos aquí en Castilla. Entrada totalmente gratis y con brazos abiertos. Gracias, Pastor Daniel. A usted, amigo, seguidores de su canal Juan de Jesús Sánchez. Entren. Juan de Jesús Sánchez, ahí tenemos ya más de 100 videos. Háganos saber sus comentarios. También los invitamos para que sintonicen en Fuego AM 3 de la tarde de lunes a viernes, donde compartimos un programa, El Impulso, temas de mucho interés con fundamento en las Sagradas Escrituras. También los invito a que sintonicen una emisora online de lunes a sábado. Fortalezas Estéreo se llama la emisora, en donde tengo la bendición de hacer un programa que se llama Educación, Cultura para la Convivencia. Agradecemos al hermano Alberto Garay desde los Estados Unidos. Bendiciones a Raúl Luna en Inglaterra, a Gloria en Canadá, a Ignacio Jojoa en Australia, a la doctora Di Ruggiero acá en Bogotá, a otros amigos que se han conectado. Gracias y bendiciones.